La Osmo Pocket 3 tiene muchas funciones y para sacarle el máximo rendimiento te las tienes que saber todas. En este vídeo te las voy a enseñar paso a paso para que seas un experto con la Osmo Pocket 3. Empezamos con encender el Osmo Pocket 3. Tenemos dos opciones, una es girando la pantalla y vemos que ya está listo para grabar, y la otra sería dándole el botón de grabar. También hemos visto cómo se para, simplemente girando la pantalla y esperando los 2 segundos. Si volvemos a encender, vemos que aquí en la pantalla tenemos un montón de información. Empezamos con el icono de vídeo. Aquí podemos cambiar el modo foto, panorámica, tenemos el modo de vídeo, tenemos el modo de grabar con poca luz, grabar a cámara lenta y el timelapse. Todo esto lo vamos a ver en este vídeo. Ahora empezamos con el vídeo. Aquí abajo vemos los parámetros de vídeo. Para cambiar simplemente deslizamos de abajo arriba y podemos cambiar de 1080, 2,7K y 4K. Y abajo tenemos todos los frames. Aquí arriba tenemos el aspect rate. De momento lo dejamos a 16 novenos. Una desventaja que tiene es que si ponemos el cámara vertical se cambia a 3K y no tenemos el 4K. Pero eso lo hablaremos más adelante. Lo dejamos igual, al 4K a 50 y deslizamos hacia abajo. Y si le damos aquí a la derecha de todo, se nos gira la cámara. Y aquí estamos. Vemos que ahora se ha activado el Face Track. Más adelante lo vamos a ver. Volvemos a girar. Y esto también se puede hacer con el joystick, simplemente haciendo 3 clics con el joystick. Si queremos volver a girar, sería hacer otra vez 3 veces. Vemos que tenemos aquí una barra con 1:1. Esto es el zoom digital. Si mantenemos y bajamos y subimos, se nos aplica el zoom. Esto también se puede hacer de otra forma, que es haciendo clic en la barra y el por 1 se nos lo ha puesto abajo. Y ahora nos lo permite hacer con el joystick. Más adelante veremos cómo cambiar la velocidad de zoom. Y ahora aquí, si hacemos lo de mantener y arriba abajo, lo que nos hace es mover la cámara. Normalmente lo tengo así porque el zoom digital casi que no lo uso nunca, porque tenemos que tener en cuenta que perdemos calidad. Más adelante vamos a ver una forma para hacer un zoom de por 2 sin perder calidad. Si seguimos, en la parte de arriba de la pantalla vemos que hay la batería. Si hacemos clic, nos sale toda la información. En mi caso, como que tengo el pack de creadores, tengo una empuñadura con una batería. Y por lo tanto, si vamos aquí a batería, en la derecha me sale la empuñadura y en la izquierda tengo la batería del Osmo. Para que os hagáis una idea, el otro día estuve con las dos baterías al 100% y pude grabar unas 3 horas y media, 4 a 4K. Así que es un buen resultado. Ahora vamos a la izquierda de la pantalla. Si le damos a este botón, nos va a salir 3 opciones más. Y es dirección de cara, ¿vale? Si le damos en empezar, todo lo que esté dentro de este círculo lo va a seguir, ¿vale? Normalmente yo no lo hago porque hago servir el Haptic Track. Luego tenemos, le doy en salir. Luego tenemos el encuadre dinámico, que lo que hace esto es que vamos a enfocar una parte de la pantalla. Imaginaros que yo quiero enfocar la parte de abajo a la izquierda. Pues le doy aquí y me va a estar enfocando todo el rato esta parte. Y luego lo más interesante es que tenemos el Spin Shoot, el de 90 grados y el de 180. Esto va muy bien para hacer planos cinematográficos, ¿vale? Lo pongo así. Ahora tendríamos que mover el Osmo hacia adelante, pero si yo le doy en esas flechas de aquí, automáticamente me va a girar. Solo gira 180 grados. Parece que esté bien, pero lo he estado probando y va de 180 a 0 o de 0 a 180. En los vídeos que yo hago, normalmente hago de 45 y luego hago los 180. Esta opción no te deja. Así que yo siempre lo hago manualmente, que si tenemos la velocidad adecuada, con el joystick va súper bien y súper fino. Así que eso también lo veremos, ¿vale? Para salir le damos otra vez aquí y en salir. Ahora aquí arriba me avisa que no tengo la SD, por lo tanto lo voy a poner
Deciros que la tarjeta microSD como máximo nos permite poner unas 512 GB. Es más que suficiente, ¿vale? Yo tengo una tarjeta de 128 y puedo grabar a 4K a 50p unas 2 horas, ¿vale? Entonces aquí vemos arriba el tiempo que nos queda para grabar. Si deslizamos de izquierda a derecha, tenemos la galería. Aquí tengo todo lo que grabé. Ponemos play. Aquí podemos subir y bajar el volumen, ¿vale? La verdad es que se ve muy bien. Podemos poner favoritos en los clips que nos gusten ya, ¿vale? Y aquí abajo vemos la resolución que se grabó. Tiramos atrás, ¿vale? Y también podemos eliminar. Le damos aquí y podemos eliminar, ¿vale? Yo en este caso no lo haré. Tiramos atrás. Tenemos la cámara para hacer el screenshot. Si hacemos doble clic, se nos va a resetear la cámara y se va a poner en su posición inicial. Si hago 3 veces, se va a girar. Ahora, si nosotros hacemos de derecha a izquierda, tenemos más información. Aquí tenemos la opción Pro, pero podemos poner que sea en automático. ISO y velocidad de obturación. Aquí tenemos el efecto glamour. Esto lo que te hace es que si yo me grabo, a ver si se me... Vale. Vemos que nos hace como un filtro de Instagram. Yo normalmente esto lo tengo desactivado. Ajustes de imagen, podemos tocar la nitidez y la reducción de ruido. Yo lo tengo predeterminado tal y como viene, ¿vale? Porque he hecho bastantes pruebas y me gusta tal y como viene. Le damos en confirmar. Yo esto siempre lo tengo en desactivado, porque cuando hay un cambio de enfoque, lo que hace normalmente una cámara es variar un poco el zoom. Aunque no se note, cambia un poco el zoom. Lo que hace esto es que siempre tenemos el mismo plano sin tocar. Yo lo que recomiendo es hacerlo con el Pro, porque con el Pro lo que podemos hacer es cambiar el balance de blanco, ¿vale? Aunque lo tengas en automático, mejor trabajar en el Pro, ¿vale? Si lo quieres cambiar a manual, pues podemos aquí ir cambiando, ¿vale? Lo dejamos en automático. Aquí a la izquierda, esto es muy interesante porque tenemos toda la configuración para pasar de manual a automático. Si queremos tocar la velocidad de obturación, ¿vale? Sería clicar en el manual y ya podemos cambiarlo, ¿vale? Sería entrar todo el rato aquí. Luego tenemos la ISO, que la ISO también la podemos poner en manual si vamos bajando. Pero vemos que aquí pasa de 50 a 50 3200 o 50 1600. Esto lo que hace es que es automático, pero siempre juega la ISO en este rango, ¿vale? Esto va muy bien porque si estás en un exterior que la luz varía, yo personalmente lo tengo a 500 hasta 1600 porque a partir de ahí hay un poco de ruido. Así que lo dejamos aquí. ¿Que queremos la ISO en automático pero la velocidad de obturación no? Pues también es posible, ¿vale? Lo hacemos así y aquí arriba vemos la exposición. Ahora mismo está un poco oscuro. Tiene que estar a 0, ¿vale? Yo normalmente lo tengo esto en automático y esto también, ¿vale? Y podemos decir que la exposición esté por encima del 0, ¿vale? 0,7... 0,3, el 0. Luego aquí nos fijamos que tenemos el color, ¿vale? Si le damos, tenemos el perfil de color normal, ya con todo el color hecho. Simplemente sería grabar, editar y subir el vídeo. ¿Que queréis la máxima profundidad de color y luego hacer un retoque? Yo os recomiendo el D-Log M. El D-Log M es un perfil logarítmico, pero que comprime un poco. He estado haciendo pruebas con el dron que tengo, que es el D-Log normal, y la verdad que no hay tanta diferencia. Incluso es un poco mejor el M porque pesa menos. Y si lo queréis tener en el móvil, necesitamos menos almacenamiento. Entonces, dejamos con el D-Log, ¿vale? Luego también hemos visto que está el HLG.
Todo esto está grabando a 10 bits. Eso es muy bueno porque tenemos aún más información para la hora de editar el color. No todo tiene que ser bueno en la Osmo Pocket 3. Para mí hay una desventaja bastante grande. En la última actualización de la Osmo Pocket 3 han puesto una novedad muy buena. Y es que podemos hacer el zoom digital que hemos dicho antes de por 1 a por 2 sin perder calidad. Esto, de hecho, he hecho bastantes pruebas, ¿vale? Os dejaré un vídeo por aquí arriba para que podáis ver cómo funciona. Entonces, para esto solo está en el modo de color normal, ¿vale? Si nos fijamos, aquí tenemos unas flechitas. Si le damos, nos hace un crop, ¿vale? Y es ese por 2. Es esto como lo del iPhone, que tenemos el por 1 y el por 2. Trabaja en la misma cámara, pero hace un recorte de sensor sin perder calidad. He hecho comparaciones con el zoom digital que había antes y con esto y hay mucha diferencia, ¿vale? Lo malo es que si yo me voy con el D-Log o el HLG, da igual, aquí no me aparece nada. Espero que DJI haga una actualización y ponerlo en todos los perfiles, porque es algo muy bueno. Este objetivo es un 20 mm y con esto pasaríamos a un 40. O sea que esta cámara con esta actualización es mucho más versátil, ¿vale? Seguimos. Ahora hemos visto toda la información de aquí. Entonces, si bajamos, nos sale también los ajustes de imagen que teníamos antes, ¿vale? En personalizar la nitidez y la reducción de ruido. Aquí a la derecha tenemos para configurar todo el tema de sonido. Si le damos en canal estéreo, podemos cambiar a mono. Luego, la reducción de viento lo podemos activar y desactivar. Y la dirección, que solo use los micros de delante, los de delante y detrás, o todos. Yo como que cuando voy con el Osmo Pocket 3 siempre grabo con los DJI Mic 2, que de hecho los tengo por ahí y ahora mismo estoy con los 1, ¿vale? Simplemente con el Bluetooth, vincularlo es muy rápido y muy sencillo, que eso lo veremos más adelante. Nos falta esta configuración, ¿vale? De arriba a abajo, que aquí tenemos todos los ajustes de la cámara. Si vamos aquí, tendríamos los preajustes de vídeo o foto, ¿vale? Yo lo puedo añadir y decir cómo lo quiero. Yo le doy en confirmar. Esto es porque cuando vayamos aquí, ya tendremos una configuración ya hecha para nosotros. Imaginaros que vosotros queréis grabar siempre con a 1080 a 48 fotogramas por segundo, que es algo más que no es tan típico y no tenemos un ajuste. Pues hacemos aquí, ¿vale? Vamos a perfil, lo guardamos, ¿vale? Y ya lo tenemos aquí, ¿vale? 1080, 48p. Le damos en confirmar. Y ya tendríamos esto, ¿vale? Para grabar a 4K, a cámara lenta, y para grabar a 1080 a 48p, ¿vale? Yo lo voy a dejar tal y como estaba, que es aquí en vídeo. Si vamos por aquí, ahora aquí tenemos la opción de configurar cuando encendemos la Osmo Pocket. Si le doy aquí, ¿vale? Girar la pantalla y capturar, cuando yo gire la pantalla, ¿vale? Esperamos a que se pare. Cuando yo gire, va a empezar a grabar. Y graba al momento. Entonces, yo esto lo tengo siempre desactivado. Y aquí abajo podemos elegir con qué configuración lo queremos, ¿vale? Yo lo tengo puesto con la última configuración. Luego, aquí tenemos el brillo. Ahora mismo está al 60, pero podemos subir al 100%. He estado grabando al exterior con un día soleado y la verdad que se ve muy bien. Eso sí, lo tenía al 100%. Si lo bajamos, vamos a notar que nos falta luz, ¿vale? Por lo tanto, lo dejamos al 100% en exterior y en interior lo podemos bajar hasta el 50 perfectamente porque ahora mismo yo lo veo muy bien. Eso también ayuda a que no gastemos tanta batería. Luego tenemos el Active Track, que esto es una locura, ¿vale? Lo que es el Active Track es el seguimiento de cara de la Osmo Pocket 3. Ahora lo tengo activado y ahora si a mí me ve que hay una cara, pues me va a seguir todo el rato. Me puedo alejar, que me va a seguir. He hecho un montón de pruebas, he hecho 2 vídeos hablando de esto y la verdad que va muy bien. Para desactivarlo, simplemente con el joystick le doy, se desactiva. Y para volverlo a activar, ¿vale? Lo podemos hacer
2 veces en la cara, o la otra, que no es del todo correcto, pero lo hemos visto ahora, haciendo 2 veces. La cámara se pone en posición inicial, ve que hay una cara y se vuelve a activar. Siempre que tengamos esto activado, va a hacer eso. Por lo tanto, si nos interesa, lo dejamos activado. Si no, lo desactivamos. Porque si no, cada vez que hagamos esto, va a buscar una cara. Ahora mismo, mira, ¿ves? No lo ha hecho porque lo tengo desactivado. Seguimos. Esto es cómo se comporta el gimbal. Tenemos el de seguimiento. Es el que uso más y es el que durante mi día a día está puesto. Luego tenemos el de inclinación fija, que aunque bajamos la cámara siempre va a estar en la misma posición, ¿vale? La diferencia del seguimiento es que la cámara aquí también va a bajar. Y luego tenemos el FPV, que es 360 grados. Y luego tenemos el FPV-T. Lo voy a dejar en seguimiento. Ahora aquí tenemos la velocidad de rotación. Con todos los gimbals de DJI lo tengo siempre en predeterminada porque ya me gusta cómo lo hace, pero si vemos que va un poco lento o demasiado rápido, pues lo podemos tocar aquí, ¿vale? Simplemente lo seleccionamos y listo. Luego tenemos esta opción que es muy interesante, ¿vale? Que será para grabar en vertical o en horizontal, ¿vale? Aquí se ha puesto en horizontal. ¿Qué pasa? Que esto... Hay una opción, que es esta de aquí, que nos sale como unas flechas, que es según la pantalla, ¿vale? Si yo ahora mismo lo pongo en vertical y le doy en continuar. Si hacemos esto antes de que se pare, se nos va a poner automáticamente en vertical. Y también vemos la imagen más grande, porque si lo hacemos así, en vertical, no vemos toda la pantalla, ¿vale? Y aquí sí que lo vemos. Importante eso que he dicho. Cuando ponemos la pantalla así y se esperan 2 segundos y no le damos a nada, se nos apara el Osmo Pocket, ¿vale? Para que no se pare, tenemos que darle rápido a continuar y ya estará en vertical. Así que yo os recomiendo ponerlo según la pantalla. Y ahora entramos en la configuración del Osmo Pocket 3. Para esto voy a coger el micro, ¿vale? Que lo tengo aquí dentro para poderlo configurar y así ya os lo enseño. Vemos que si entramos en configuración, me pongo cómodo, vemos que si entramos en configuración, lo primero que nos sale es micrófono inalámbrico. Si le damos, tenemos para poner los dos. Normalmente el combo este que he dicho solo viene uno, pero tenemos la opción de comprar aparte el estuche entero, ¿vale? Donde vienen dos. Viene el transmisor que está puesto aquí, el micrófono, uno que lo tengo yo y el otro. En este caso, estos son los primeros que sacaron, que la verdad que estoy muy contento. Pero con el Osmo Pocket 3 vienen el Mic 2, que solo viene uno, ¿vale? Por lo tanto, podemos configurar lo que he dicho, 2 micrófonos. Para hacerlo, simplemente tenemos que darle aquí, ¿vale? Vamos a encender el micrófono. Y aquí nos va a aparecer una luz. Si no está azul, le damos en información. Tenemos que pulsar el botón de grabar hasta que se ilumine la luz esta fija. Ahora ya está fija y le damos el de sincronizar, ¿vale? Le damos esto durante unos segundos y listo. Le damos en confirmar y ahora ya tendríamos los micros configurados. Vemos que nos sale el porcentaje, ¿vale? De batería y lo que podemos grabar. Y aquí el nivel. Podemos subir el volumen, ¿vale? Y listo. Aquí podemos configurar que las luces estén paradas, ¿vale? O la vibración, luz fuera. Tenemos vibración, tenemos grabación flotante a 32 bits, ¿vale? Porque este micrófono es una locura porque graba a 32 bits solo si grabamos desde el micrófono, ¿vale? Grabar desde aquí. Lo que hace esto es que nunca va a petar, siempre vamos a tener un buen audio. Aquí tenemos toda la información, ¿vale? Formatear el transmisor, porque si grabamos, pues se puede formatear desde aquí y la versión. Ahora mismo tendríamos configurado un micrófono, ¿vale? Y lo que he dicho antes, aquí podríamos, ahora sí que es más interesante, porque tenemos el canal que sea estéreo o que sea mono. Entonces volvemos aquí. Dirección inicial, ¿vale? Yo lo tengo que siempre grabe adelante. Si lo pongo en trasera, cuando vayamos a grabar se nos abrirá y se pondrá hacia modo selfie.
Luego vamos a configurar y vamos a poner delantera. Giro de pantalla de apagado, que es lo que he dicho antes, ¿vale? Que tenemos 2 segundos para confirmar que lo queremos en vertical. Tenemos que no hayan los 2 segundos o que nunca. Entonces, para apagar sería manteniendo el botón REC. Vamos atrás. Luego tendríamos el modo portátil para que se bloquee el Osmo. Luego el control con el deslizador, que es lo que hemos dicho antes, de tocar el joystick que haga una cosa o la otra. Invertir selfie, esto es muy importante porque yo perdí creo unos 20 minutos y es para cuando nos estamos grabando a nosotros mismos se haga el espejo. Está desactivado, vemos aquí, sale las letras giradas, ¿vale? Y está desactivado. Si lo activamos, también salen con las letras giradas, ¿vale? Y yo pensaba, esto no funciona y no, sí que funciona. Cuando lo tenemos desactivado, se nos va a leer igual, ¿vale? Pero si grabamos y ponemos que enfoque, si yo ahora me voy a la galería, vemos que las letras están bien. Nosotros lo vemos girado, pero a la hora de ver el vídeo se ve bien, ¿vale? Eso se tiene que tener en cuenta y punto. Luego, lo de grabación, que esto lo tendremos activado sí o sí, y copia de seguridad con el micro interno. Yo normalmente esto no lo tengo porque nunca me ha fallado, ¿vale? Si queréis que grabe en los 2 sitios, pues lo activáis. De momento creo que no es necesario. Conexiones OTG, esto sería para poner un cable USB-C, ¿vale? A un iPhone o a un Android. Conexiones inalámbricas. Y calibrar el estabilizador, que eso en teoría se tiene que hacer cuando vemos que no estabiliza del todo bien. Luego, si bajamos, tenemos la velocidad del joystick. Yo he estado haciendo pruebas de zoom y de estabilizar y de todo esto y creo que esta es la mejor estabilización. Si nos vamos en el zoom, si subimos o bajamos, vamos a notar que el zoom va muy rápido o muy lento. Igual con el estabilizador, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo 3 y 4. Epa, se me han cambiado. Por lo tanto, yo tengo 3 y 4. Compresión de vídeo, esto es tema archivos internos. Luego, sonido, que es si lo pongo en alto, vemos que hay diferencia. ¿Vale? Por lo tanto, yo lo tengo bajo por si estoy en la calle o estoy en un sitio que puede molestar el sonido, lo tengo bajo. Y luego vamos a seguir con la línea de referencia. Yo esto lo tengo que me salga una cuadrícula para saber si está en el centro. Luego la guía de 2.35x1, esto es para hacer como modo cine, para poner las barras negras, y creo que ya estaría toda la configuración, porque esto es antiparpadeo, código de tiempo, esto lo podéis usar, ¿vale? Depende de si lo queréis con la hora o con lo que queráis. Y el apagado automático, ¿vale? Yo lo tengo en 5 minutos, pero perfectamente lo podía poner a 2 minutos si no se está usando. Luego el tema LED, que es este de aquí, para cuando empezamos a grabar se pone rojo y cuando paramos se pone verde. Luego tenemos el idioma, para cambiar el idioma y para formatear la tarjeta. Y ya estaría, ¿vale? Eso sería lo principal. Luego también tenemos la opción de hacer todo esto con el móvil. Y simplemente nos descargamos la aplicación DJI Mimo, ¿vale? Y vamos aquí a cámara. ¿Vale? Yo ahora sí lo desbloqueo. Puedo tocar, ¿vale? Invertir, puedo tocar los ajustes, lo puedo hacer todo. Puedo hacer zoom. La verdad que va muy bien. Tema foto también es lo mismo. Luego lo más interesante, pues si estamos de viaje, tenemos aquí la galería, ¿vale? Y podemos descargarnos los vídeos y directamente editar en la aplicación. Luego hemos hablado de vídeo, pero con fotos sería lo mismo, ¿vale? Si vamos aquí, pues sería hacer la foto, ¿vale? Tenemos vídeo, tenemos con poca luz, que esto va muy bien cuando es de noche. El slow podemos grabar a 4K hasta 120 y ya nos hace él mismo la cámara lenta. Está muy bien porque también nos graba el audio en una pista aparte y tenemos el audio y el vídeo, pero nos quita ventajas como el Elastic Track y otras ventajas que hemos visto en otros vídeos. Si queremos hacer una cámara lenta superior a 60, lo recomiendo. Yo recomiendo que depende de cómo grabar
a 4K, a 60, que se puede hacer la cámara lenta igual, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Luego el timelapse, ¿vale? Tenemos el timelapse, tenemos el motion lapse, ¿vale? Tenemos el hyperlapse. Sería tocar, pues bueno, pues todo un poquito. Y bueno, eso sería todo. Espero que os haya servido, espero que os haya gustado. Sinceramente, hace poco que la tengo y me ha sorprendido un montón. Así que me gustaría hacer una serie de solo de cosas de la Osmo Pocket 3, de las cantidades de vídeos y de cosas creativas que se puede hacer con esto, con buenos accesorios. Y bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado. Si es así, dejad un like, suscribiros para no perderse el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente con más.